Paz, amados, damos gracias al Señor por estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino. Amén. Gracias, Agradecidos Jesús. al Señor porque podemos estar para compartir la palabra del Señor en este día. Bendecimos a todos los hermanos, les saludamos con la paz del Señor. Amén. También la vida de nuestro amado pastor que recién estuvo haciendo la primera hora del programa. El Señor lo bendiga, lo acompañe en este día. También lo saludamos por su cumpleaños, que el Señor lo bendiga mucho y le alcance mayor sabiduría cada día. Así que bueno, hermano, como siempre estamos desde aquí, desde Virrey del Pino, con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo, al que no ven, pero lo van a escuchar como siempre. Así que bueno, saludamos a mi mamá también que nos está escuchando. Bueno, por causa de su trabajo no nos está pudiendo acompañar últimamente, pero que el Señor la bendiga, siempre que tiene oportunidad está con nosotros. Así que bueno, hermano, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, gracias porque por medio de ella somos enriquecidos, somos fortalecidos, Amén. Señor, también somos consolados, Señor, bendice a los hermanos que están escuchando, Señor, para que ellos también puedan ser enriquecidos, Señor, y afirmados en esta gracia, Señor. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra nos hizo libres a nosotros en Cristo, Señor, y nos dio, Señor, heredad juntamente con todos los santificados, Señor. Bendecimos, Señor, la radio, Señor, ayuda, que el Señor bendiga y ayude a todos los hermanos que participan ahí en la radio de la predicadora, el hermano que la dirige, para que sea un instrumento siempre de la extensión de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, hermano. Vamos a ir ahí al libro de Romanos, en el capítulo 4 del libro de Romanos. Y vamos a ver, la conducta o el carácter de la fe, lo que la fe produce. ¿Vio? Y fe es creer lo que Dios dice de nosotros. Dios dice algo en su palabra acerca de nosotros y nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer porque Dios dice. Y ahí en el capítulo 4, versículo 13, vamos a empezar ahí. Dice la palabra del Señor, la promesa realizada por medio de la fe. La promesa por medio de la fe. ¿Vio? Y eso es lo que nosotros queremos ver hoy y queremos compartir con ustedes. Romanos 4:13. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor que nos tiene nuevamente en su presencia. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da, ¿no? Dice 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Vio? No por la ley. No fue por la ley que le fue dada la promesa a Abraham. No estaba bajo la ley Abraham cuando recibió la promesa de que iba a ser multiplicado y su descendencia y de ahí iba a venir la simiente, la cual es Cristo. No fue bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí nosotros podemos leer ahí en Génesis 17, 4 al 6. Porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Vio? ¿Cuál es la justicia de la fe? La justicia de la fe es que él creyó a Dios. Él creyó a Dios. No le importó a él su condición física, no le importó el ambiente donde él estaba, no le importó la condición en la que se encontraba todo a su alrededor. Él le creyó a Dios. Y eso le fue contado por justicia. ¿Y cuál es el sello, digamos, de la justicia? Dice que de la justicia que le fue contada, que le fue hecha una promesa, y no solamente a él, sino a su simiente, dice. Sí. 17:4. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré de ti naciones de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Vio? Dios ya le había hecho una promesa. ¿Vio? Porque él iba a ser padre de mucha gente. Fíjese, este hombre que tenía una mujer estéril,
que no podía dar a luz. Dios le había prometido un hijo a los 75 años. ¿Vio? Y se tardó 25 años el Señor en cumplir su promesa, pero la cumplió. Amén. Pero la cumplió. Dice que al cabo del tiempo, dice, Dios visitó a Sara y concibió, dice. ¿Vio? Concibió Sara. Y dio a luz un hijo y su nombre fue Isaac, y bueno, y todos sabemos la historia. Pero la fe, la justicia que se le fue atribuida a Abraham fue por causa de la fe, por causa de haber creído. Y entonces dice ahí, no por la ley le fue dada la promesa a Abraham. No estaba la ley cuando Abraham recibió la promesa. La ley, vino 430 años después de Abraham. ¿Vio? Entonces no bajo la ley le fue dada la promesa, sino en la fe. En la fe, sí. En el Génesis 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Vio? Y ahí se cumplió la promesa de Dios a Abraham. Y Sara tendrá un hijo. Y así fue. Y así fue. ¿Vio? Y así fue. Gloria al Señor. Así el Gracias, Señor cumplió Jesús. su promesa con Abraham. Gracias. Y así el Señor cumple sus promesas con nosotros. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Y Dios dice que nos dio una nueva vida. Dios nos dio un nuevo nacimiento. Todas esas promesas están para los que creen. ¿Vio? Esos son para los que creen. Nos dio la justificación, la redención, el perdón de pecado. Todas esas promesas están para los que creen. Y cuando nosotros creemos, nos son acreditadas todas esas promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Vio? Y eso es algo maravilloso. Dice, porque no le fue contada, dice, la promesa a Abraham o a su simiente que sería heredero del mundo en la ley, sino por la justicia de la ley, de la fe, porque si por la ley, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe. ¿Vio? Van a resultar la fe. Si nosotros decimos que somos herederos o que somos merecedores por causa de algo que nosotros hicimos, de lo que Dios nos dio, entonces la fe es vana. Y dice, no solamente que dice que es vana la fe, dice es anulada la promesa. ¿Vio? La promesa Dios se la hizo a Abraham cuando él estaba en su vejez y cuando Sara era estéril. ¿Para qué? Para que el fruto que ellos pudieran llegar a dar a luz fuera solamente proveniente de un poder superior, de un ser superior. Y ese ser superior es nuestro amado Señor Jesucristo, y en aquel tiempo era el Padre. ¿Vio? Entonces Dios nos da en este tiempo donde nosotros nos miramos y consideramos nuestro cuerpo, podríamos decir como dijo Abraham, como ya muerto. ¿Por qué lo consideramos como ya muerto? Porque ya descubrimos que por medio de este cuerpo nosotros no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios por medio de este cuerpo o por medio de las obras de este cuerpo. ¿Cuándo le agradamos a Dios por medio de la manifestación que se produce en este cuerpo? Cuando nosotros nos rendimos al Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Vio? Entonces dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe. Ahora, los hermanos que no conocen este mensaje de gracia, que ellos van detrás de su salvación y detrás de la justicia y todo eso, ¿ellos qué? Entonces quedan descalificados para alcanzar estas cosas. No quedan descalificados. Si ellos creen a la palabra de Dios, que Jesucristo los justificó a ellos igual que a nosotros por medio de la justicia que Dios obró en Cristo en la cruz, pueden alcanzar todas las promesas de Dios. Porque nosotros también estábamos ajenos, como habíamos leído en Efesios, dice, estábamos ajenos a las promesas y a los pactos y a la ciudadanía de Dios. Pero Dios nos acercó por medio de Jesucristo. Amén, derribando, dice, la pared intermedia de separación, Amén. hizo de los dos pueblos uno solo y un solo y nuevo hombre, dice. Gracias, Jesús. Entonces, si Amén. usted que va detrás de las promesas, hoy dice, entonces si no es por causa de mi obra que yo voy a alcanzar las promesas, entonces he perdido el tiempo. No perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Usted estaba yendo detrás de algo que Dios le dio ya, pero que usted no sabía que lo había alcanzado. No sabía que lo había alcanzado. Y hoy Dios le está haciendo saber a usted que cuando usted creyó, lo recibió. Recibió la vida eterna, la justificación, el perdón de pecado, la nueva vida en Cristo. Y entonces ahora usted puede gozar de la libertad que el Señor nos ha llamado. Dice que nos Gracias, sacó Jesús. de las tinieblas de este mundo
o de la opresión de este mundo a la libertad gloriosa de los hijos de Gloria a Dios. Dios. Amén. Aleluya, Gracias, gloria a Jesús. Dios. ¿Vio? Gracias, Entonces dice, Señor. porque los que son de la ley no son herederos. No son herederos. Pero no podemos heredar estando bajo la ley. Porque bajo de la ley no hay heredad. Fíjese que la ley decía, todo aquel que haga estas cosas vivirá por ellas y alcanzará. Pero nosotros no hicimos nada para alcanzar lo que Dios nos dio en Cristo Jesús. Lo hemos heredado por la fe en su nombre, por la fe en su sangre. Sí, no sé si tenés... Y ni siquiera la fe es nuestra. Amén. Porque dice que es algo maravilloso lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Y que nosotros ahora solo por creer lo obtenemos. Porque acá en Efesios dice en el 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Es un don de Dios. ¿Por qué usted busca o yo busco algo que Dios ya nos dio? Ya nos dio a nosotros. Entonces tenemos que aprender a vivir en esta vida que Dios nos dio. Donde ya la parte provisional en cuanto a nuestra posición en Cristo ya todo nos fue dado. Nosotros nos tenemos que apropiar por la fe y declarar. ¿Cuándo declaramos? En el momento de la prueba. No, yo soy santo, yo soy justo, yo soy una nueva creación en Cristo Jesús. Bueno, mostrámelo, nos van a decir. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y ahora ya sabemos qué es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es llevar a la práctica lo que la palabra de Dios dice. Porque el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Vio? Entonces... Tenemos sí. que obedecer a la palabra. Y ahora sabemos que obedecer a la palabra no es hacer, sino Sí. creer. ¿Vio? Es creer. No. Y cuando usted cree, entonces El se pone a Espíritu disposición Santo. de la palabra. Y la palabra va obrando una transformación en usted. Y la transformación se ve en la vida práctica. Amén. Aleluya, Gracias, gloria Jesús. a Dios. Sí, Señor. Fíjese, porque si los que son de la ley son los herederos, van a la fe y anulada la promesa. Porque la ley en la ley obra ira, dice. La ley produce ira. ¿Por qué produce ira la ley? Si la ley es santa, justa y buena. Porque usted trata de cumplir la ley para agradar a Dios. Y se encuentra en la posición que se encuentra el apóstol, porque se encontraba el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Donde dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese no codiciará. Mas el pecado, dice, tomando ocasión, obró en mí, dice, por el mandamiento toda concupiscencia. Obró toda concupiscencia el pecado, por el mandamiento. El mandamiento le dio vida al pecado y mató al pecador. Pero la gracia no es así. La gracia, por medio que reina, por medio de la justicia, le da vida al pecador y mata al pecado. ¿Vio? Entonces, volviendo ahí, dice, pero... Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada la promesa. Porque la ley obra ira, produce ira la ley. ¿Vio? Porque usted quiere alcanzar y no lo logra y se irrita y quiere alcanzar y no lo alcanza y no sabe cómo hacer y hasta que llega un punto donde usted desiste, diciendo, bueno, no es para mí. Pero ¿cómo que no? Si dice que Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A nosotros, lo que hemos creído y lo que hemos nacido de nuevo. Y ahí están todas las promesas que Dios nos hizo para nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces dice, porque la ley produce ira. Porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Vio? Si la ley no le hubiera dicho al apóstol Pablo, no codiciará, no se hubiera despertado en él, como él declara, un espíritu de codicia. Porque no hay ley que infringir. ¿Vio? Si bien el pecado se manifestaba naturalmente en el hombre, pero no había conciencia de pecado porque no había ley que le haga saber al pecador que eso estaba mal. Entonces no había conciencia de pecado, todo era válido en ese tiempo. ¿Vio? Entonces dice, porque en la ley, en el 15, 4.15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Vio? Si no hay ley, no hay nadie que... Si no hay una ley que me diga a mí que cruzar un semáforo en rojo está mal, entonces no hay infracción de la ley.
y todo es válido, ¿vio? Pero después vino la ley. Sabemos que la ley se introdujo por causa de que el hombre demandó a Dios todo lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer, pero esa no era la voluntad de Dios. Entonces Dios le dio la ley, no para que ellos la pudieran cumplir y alcanzar la justicia, sino que para que ellos vean el conocimiento del pecado a través de la ley y se sientan personas miserables. Entonces uno dice, qué injusto Dios, le dio la ley para que ellos se sientan miserables. No, el pecado los hizo miserables, no la ley. Porque la ley es santa, justa y buena, y lo que quería hacer, producir la ley en ellos, era la esencia de Dios, que es santo, justo y bueno. Pero como había el pecado en el hombre, entonces no podía producir eso, producía lo contrario. Producía lo contrario, por lo que dice el apóstol Pablo, el pecado tomó ocasión por el mandamiento, y él revivió, pero yo morí. Sí. Y sigue diciendo en el 16, por tanto es por fe, para que sea por gracia. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor A Jesús. fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Vio? Amén, gloria a Dios. La justicia que por medio de la fe hace firme la promesa de Dios. Si usted bajo la ley infringe la ley, se acabó la promesa. Se acabó la promesa, porque las promesas son para aquellos que cumplen la ley. ¿Vio? Pero acá la palabra dice, por tanto es por fe. Es por la fe, dice, para que sea por gracia. Y eso es lo maravilloso de este mensaje de gracia. Es por fe. Por fe en el sacrificio de Cristo. Dios, en que nosotros gracias, hemos Jesús. muerto y hemos nacido de nuevo. ¿Vio? Hemos muerto y hemos nacido de nuevo. ¿No? Y ahora nosotros decimos que si hemos muerto y hemos nacido de nuevo, andamos en novedad de vida y andamos por fe. No por vista, andamos por fe. ¿Qué es andar por fe? Andar conforme a la palabra de Dios. ¿Vio? Por tanto es por la fe, dice, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente. A toda simiente. Dios no se podía ni se puede retractar de darnos cumplir sus promesas con nosotros, porque la fe está ahí en el medio. ¿Vio? Es por fe. Es por fe. Y él hizo pacto con Abraham diciendo, a ti y a tu descendencia la daré, dice, por heredad, dice. ¿Vio? Entonces dice, por tanto es por la fe, dice, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a la que es de la ley. ¿Vio? Hay una promesa para la que es de la ley. ¿Vio? Que eso podemos ver ahí en Gálatas, creo que es en el capítulo 5, donde dice, donde habla de las dos Jerusalén. Porque está la Jerusalén terrenal y después dice, y la Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, dice. Sí, en el 4:26. Fíjese. Porque escrito está, Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre. El de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Y ahí entramos nosotros. El de la libre nació según la promesa, las cuales cosas son dichas por alegoría, por ejemplo. ¿Vio? Se utilizan como ejemplo, porque estas mujeres son dos pactos. El uno ciertamente es el monte Sinaí, al cual engendró para servidumbre, que es Agar. Porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, la cual es conjunto a que ahora en Jerusalén, la cual sirve con sus hijos. Ellos están para servir. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es libre, es madre de todos nosotros. ¿Vio? Entonces nosotros pertenecemos a la Jerusalén de arriba. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Pertenecemos a la Jerusalén de arriba, a la que ha alcanzado las promesas de Dios por la fe en Jesucristo. ¿Vio? Entonces dice, por tanto, volviendo ahí al capítulo 4:16, no sé si tenés un versículo ahí para compartir. 4:16. Sí. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Amén, gloria a Dios. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es Padre de todos nosotros. ¿Vio? La cual es Padre de todos nosotros. Entonces ahí nosotros tenemos que ver.
ahí en el capítulo 7 de Romanos, versículos 5 y 10, vamos a ver qué dice ahí. 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando frutos para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Bueno, sí me equivoqué el versículo. Bueno, y entonces dice, es por fe, dice, para que sea por gracia. Es por fe. Es por fe. ¿Usted quiere alcanzar las promesas de Dios? ¿Quién es aquel que tiene que alcanzar las promesas de Dios? Aquel que no ha creído todavía. Los que van detrás de las promesas de Dios, ellos porque no han creído o todavía no recibieron el conocimiento, mejor dicho, de que las promesas de Dios están en Cristo cuando nosotros lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Entonces cuando nosotros creemos nos es atribuida justicia, como pasó con Abraham. Dice que él creyó a Dios y le fue atribuida justicia o le fue contada. ¿Vio? Y entonces ahí nosotros recibimos las promesas y las bendiciones de Dios. ¿Vio? Entonces dice, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a la que es de la ley, mas también a la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de mucha gente te es puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Vio? Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Vio? Él creyó en esperanza. Él ya tenía una edad donde ya no podía engendrar hijos. Su esposa estaba en una edad donde no podía concebir. Ya había pasado la edad. Pero Dios le había dicho que le iba a dar a un hijo. Dios se lo había prometido. Y él creyó en esperanza contra esperanza. No consideró que su cuerpo ya era viejo. No consideró la esterilidad de la matriz de Sara, como dice más abajo, sino que se fortaleció en la fe. ¿En qué fe? En la palabra que Dios le había dicho. Amén. ¿Vio? Por eso nosotros siempre leemos ese versículo, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Vio? Esta es la palabra. ¿Y qué es lo que nos produce a nosotros fe? La palabra de Dios. Y esa es la que no nos deja movernos. No nos deja movernos. Vienen las situaciones, no, la palabra de Dios dice así, y nosotros no nos vamos a mover a no ser que Dios nos diga que nos movamos. Y si nosotros no encontramos una palabra que nos diga que nosotros no tenemos que mover del pensamiento o de la dirección que estamos llevando, entonces no nos tenemos que mover. Tenemos que permanecer hasta el fin ahí. Sí, pero la lucha que nos viene es grande por causa de mantenernos firmes en esa palabra. No importa. Fiel es Dios, dice, el cual guardará, el apóstol Pablo decía, fiel es Dios, el cual guardará mi depósito. Su confianza que él había puesto en Dios, a pesar de las luchas y de las pruebas. Por eso dice, y él creyó en esperanza contra esperanza para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. A ti, dice, así será tu descendencia. ¿Vio? ¿Cómo iba a ser la descendencia de Abraham? Dice que como las estrellas del cielo y como la arena del mar. ¿Vio? Un hombre que ya había pasado de edad, una mujer estéril, pero Dios le dijo, así será tu descendencia. Y dice que Abraham no consideró ninguna de las dos humanidades, ni la de él ni la de su esposa. ¿Vio? Y por medio de él vino la simiente a este mundo. Así también por medio de nosotros te tiene que ver la realidad de la simiente en este mundo. ¿Cuál es la simiente? La simiente es Cristo. Ese creo que dice en Primera de Pedro, que la simiente es Cristo. ¿Vio? Entonces, la realidad de la simiente, la manifestación de esa vida, de esa simiente, somos nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, y el mundo dice, está esperando, dice, la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Gime, está con dolores de parto hasta aún, dice, hasta que nosotros manifestemos las virtudes de Cristo. Y así ellos van a ser libertados de la esclavitud donde fueron sujetos. ¿Vio? Entonces dice la palabra,
que él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para venir a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Y no se debilitó en la fe. No se debilitó. Pasó el tiempo, pasaron los años, él envejeció, su esposa envejeció, ¿vio? Pero él no se debilitó en la fe. Él siguió creyendo. Dios dijo que me iba a dar un hijo y Dios me lo va a dar. Y al cabo del tiempo dice que Dios se acordó de Sara y le visitó y Sara concibió un hijo. Sí. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Vio? Y ahí estamos. Y la simiente es Cristo. Y ahí entramos todos nosotros, porque nosotros todos fuimos bautizados en Cristo Jesús, dice. ¿Vio? Por eso dice, linaje de Abraham somos, ¿vio? Y entonces, y se nos está llamado a nosotros a seguir las pisadas de fe de nuestro padre Abraham. De nuestro padre Abraham. ¿Por qué se nos está llamado a seguir las pisadas de nuestro padre Abraham? Porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y así nosotros alcanzamos la justicia. Por medio de haberle creído a Dios, por medio de habernos arriesgado, digamos, a creer en el sacrificio de Cristo, lo cual no fue ningún riesgo al fin y al cabo, porque nos fue atribuida la justicia y una nueva posición en Cristo Jesús. Y eso nos hizo a nosotros una nueva criatura. Amén. Por eso, hermano, usted puede comprobar por medio de la palabra lo que nosotros le estamos hablando en este día. La palabra de Dios dice que la justicia nos es atribuida a nosotros por la fe. Y Dios está usando en este pasaje el ejemplo de Abraham. Él creyó a Dios, dice, y le fue atribuido por justicia. Amén, gloria Sí, a Dios. no sé si tenías algo ahí en Gálatas 3:21, siempre leemos el 3:20, ¿no? De Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero dice en el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aleluya, gloria a Dios, ¿vio? No desecho la gracia de Dios. No podemos desechar la gracia. No podemos desecharla. ¿Por qué? Porque la justicia vino por medio de la gracia. Y la gracia es Cristo, ¿vio? Y por medio de él, dice, vino la gracia y la verdad. Pero también vino la justicia, que alcanza a los hombres y los libra de la condenación eterna. Los libra de la condición de pecado, ¿vio? Entonces dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Vio? Y entonces, fíjese qué maravilloso. Dice, Abraham no se debilitó en la fe, ni se consideró su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Vio? Tampoco dudó en la promesa de Dios con desconfianza. ¿Será que Dios va a cumplir? No dudó Abraham. Dios dijo, Dios prometió y Dios va a cumplir. ¿Vio? Es como cuando Dios le pidió a Abraham su hijo Isaac. ¿Vio? Y dice que camino de 3 días fueron ellos. Hasta que llegaron al monte y prepararon todo para el sacrificio. Camino de 3 días tuvieron que ir. Primero fueron con los sirvientes y después le dijo a Abraham a los sirvientes, ustedes quédense acá y nosotros iremos con mi hijo, iremos, adoraremos y volveremos, le dijo. ¿Vio? Ni siquiera ni a ellos ni a su hijo le había declarado lo que Dios le había pedido. Y tuvo tiempo de volverse atrás, pero Abraham creyó a Dios. ¿Vio? Se mantuvo firme ahí en la promesa que Dios le había dado. ¿Vio? Entonces dice, tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza o con incredulidad. Antes se fortaleció en fe. ¿Vio? Se fortaleció en fe. No, el Señor prometió, el Señor va a cumplir. Fiel es Dios a su palabra. ¿Vio? Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Y así es Dios con nosotros. ¿Vio? Él prometió muchas cosas para nosotros. Nos prometió una vida nueva. Nos prometió de que nosotros íbamos a poder vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne a través de la Escritura. Y nosotros lo llevamos a la vida práctica y descubrimos que es así. Y fíjese, descubrimos esas bendiciones de Dios en la vida práctica. Imagínense las bendiciones que nos están esperando en los cielos a nosotros.
porque nos está esperando el premio del supremo llamamiento, que es ser la esposa de Cristo, en una corona incorruptible, como dice el apóstol Pablo. Y dice, fiel es Dios, dice, fiel es Dios, alabado sea su Amén, nombre. gloria a Dios. No sé si tenés algo para compartir ahí. Que todo es por fe. No hay nada en el ser humano, no hay nada en el hombre que sirva para alcanzar algo de parte de Dios. Todo es por la fe, por creer a la palabra de Dios, por creer a lo que Dios dice de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Que hemos sido crucificados, muertos, sepultados y hemos renacido, hemos resucitado en novedad de vida. Y todo eso por la fe. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, estamos por la fe. Y nosotros nos miramos, como siempre decimos, y vemos este cuerpo lleno de defectos y de tantas cosas, pero ya no es el cuerpo de pecado, porque ese fue crucificado en la cruz. Y eso lo sabemos por la fe. Nosotros hemos sido crucificados cuando Cristo fue crucificado, y eso es por la fe. Amén. Ahora este es un vaso de barro que contiene un tesoro, y eso también es por la fe, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y eso encima tampoco es nuestro, sino que es un don de Dios. Amén. Gracias, Jesús. Es maravilloso Amén, saber que todo lo que Dios obró en nosotros, a nosotros no nos costó nada. A Dios le costó la sangre de su Hijo. Hablando de la parte posicional, hablando de la justificación, de la vida eterna, de la salvación y de todas esas cosas. ¿Vio? Entonces dice, tampoco la promesa de Dios dudó con incredulidad, antes fue forzado en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de lo que le había prometido, y que era poderoso también para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido justicia, ¿vio? Porque no dudó. El Señor dijo que nosotros, si creemos a su palabra, confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y que nosotros hemos muerto al mundo, pero ahora nacemos en una novedad de vida para Cristo, entonces nos es atribuida justicia, solamente por creer, ¿vio? Solamente por creer. Y dice que este hombre recibió una justicia, y él no dudó cuando Dios le dijo cuando Dios le hizo saber que le atribuyó justicia, no dudó, ¿vio? Le fue atribuida esa justicia por causa de no dudar, de haber creído a la palabra de Dios. Y fíjese, por lo cual también le fue atribuido justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido atribuido o imputado. No solamente por él, sino porque todo aquel que cree en el sacrificio de Cristo, a todo aquel que cree le es imputada justicia también. ¿Vio? Le es atribuida esa justicia. ¿Qué justicia? De que él delante de Dios ya no es un pecador. Amén. Ahora es un hijo de Dios comprado y lavado con la sangre de Cristo. ¿Vio? Y no solamente por él fue escrito que le haya sido atribuido, sino también por nosotros, a quienes nos será atribuido. Esto es a los que creemos. ¿Cuándo nos es atribuido? Cuando creemos. ¿Vio? Cuando usted cree, cuando usted se identifica con Cristo en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, entonces le es atribuida la justicia. ¿Vio? Entonces Dios ahora ya lo mira a usted y lo mira en Cristo, no lo ve como pecador. Y en Cristo no hay defecto. En Cristo no hay falta. Sí. Más que dice Romanos 10:8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en realidad, no en nosotros, que dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué obra hicimos nosotros para ser salvos? Nada, creímos en el sacrificio de Cristo y nos identificamos con Él. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Vio? No seremos avergonzados ante los problemas, las dificultades, las luchas, todo lo que pueda venir. Creemos que el Señor es poderoso, es fiel para salvarnos de esa situación. Y dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? No será avergonzado. ¿Usted cree? Bueno, entonces no pierda cuidado que el Señor no le va a avergonzar. ¿Y cómo sé yo que el Señor no nos avergüenza? Por lo que Él produce. Fíjese, nosotros hemos creído y Él nos ha justificado. Nos ha justificado delante de Él. ¿Vio? Y dice, no solamente por Él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes nos será imputado. Esto es a los que creen, a los que creemos.
en el que levantó de los muertos a Cristo Jesús. ¿Vio? Esto es a los que creemos. ¿Vio? ¿Y qué fue lo que obró la justicia para nosotros? ¿Qué fue lo que nuestra conducta obró la justicia para nosotros? No, nuestra conducta no. Acuérdese que dice que las obras del hombre son como trapo de inmundicia delante de Dios. Entonces no hay ninguna obra que nos haya podido acreditar justicia a nosotros, sino la obra gloriosa y maravillosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. En la cruz del Calvario. Por eso dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado para nuestras transgresiones. Él fue muerto por nuestros pecados. Fíjese, nada pudimos hacer que nos justifique. Al contrario, lo que nosotros hicimos le llevó al Señor Jesucristo a morir en la cruz. Amén, gloria a Dios. A eso le llevó al Señor Gracias, Jesucristo. Jesús. No le llevó a exaltarse. Lo llevó a morir en la cruz lo que nosotros hicimos por medio de la carne, por medio del cuerpo del pecado que teníamos antes. ¿Vio? Lo único que hicimos fue llevarlo a nuestro amado Señor Jesucristo a tomar la decisión de venir, tomar un cuerpo humano, cargar el pecado de todos nosotros y llevarlo a la cruz y destruirlo para siempre. ¿Vio? Entonces dice, Él, el cual fue entregado por nuestros pecados, dice. Pero lo más glorioso pasó después, dice, y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Jesús. ¿Vio? No terminó ahí cuando murió el Señor Jesucristo en la cruz, sino que dice que Él fue a la sepultura, estuvo 3 días en la sepultura, pero también resucitó. Amén. El Padre le resucitó con todo su poder, y cuando Él resucitó, trajo la justificación de vida para todos los hombres. Y eso es algo maravilloso. Gracias, y ahora Dios nos ve en Cristo y nos ve sin pecado. Sin pecado. Por eso usted no puede decir de usted que es un pecador. Porque usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios puede pecar. Dice que cuando alguno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. El Hijo de Dios puede pecar siempre y cuando viva o le dé lugar a los deseos de la carne, pero si vive en el Espíritu conforme a la palabra de Dios, nunca puede pecar el Hijo de Dios. Nunca, porque si él vive conforme a la palabra de Dios es asistida por el Espíritu Santo, quien va obrando la transformación. Y si nosotros decimos que un hijo de Dios que vive conforme a la palabra de Dios puede pecar, entonces estamos diciendo que el Espíritu Santo es ministro de pecado. Y el Espíritu Santo no es ministro de pecado. Él obra la santificación por la palabra que nosotros nos apropiamos, declaramos, y Él hace una realidad en nuestra vida. Aleluya, Gracias, gloria Jesús, a Dios. gloria a Por Dios. eso dice, Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. ¿Creemos eso? Amén. Amén, gloria a Dios. Por creer eso, nosotros somos salvos. Fíjese qué maravilloso. Gloria al Señor. Lo que no nos costó nada, lo que no merecíamos y lo que le costó tanto a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y dice que el Padre lo envió, pero dice que Él mismo, nadie me pide en mi vida, sino que yo mismo la quiero dar. Amén, ¿no? gloria a Dios. Señor. Fíjese, Romanos 5:18. Así que de la manera que por un delito o por un pecado, por una transgresión, vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Gracias, Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Gracias, Fíjese Padre. qué maravilloso. Por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Gracias, ¿Vio? Jesús. Y entonces nosotros tenemos que apropiarnos de esta palabra. Y cuando digan de nosotros que nosotros somos pecadores, nosotros ahora ya sabemos. Ya sabemos ahora no podemos, ahora no agachamos más la cabeza como sintiéndonos miserables, diciendo, sí, la verdad que soy un pecador. No, nosotros no somos pecadores. Nosotros somos hijos de Dios, comprados y lavados con la sangre de Cristo. Fuimos justificados por medio de su sangre. ¿Vio? Y ahora Dios nos ve en Cristo y no nos ve como pecadores. Entonces, si Dios nos ve en Cristo y no nos ve como pecadores, ¿cómo yo voy a ver a mi hermano como un pecador? Yo lo tengo que ver en Cristo, así como Dios lo ve. ¿Vio? Y cuando yo lo miro a mi hermano y lo veo en Cristo, entonces lo veo como uno que ha muerto y que ha nacido de nuevo y que ha sido justificado del pecado. Porque así dice la palabra, el que ha muerto, dice, ha sido justificado del pecado. ¿Vio? Y si está muerto, ¿cómo va a poder pecar? Si está muerto, ¿cómo puede presentar sus miembros para servir en la injusticia y en la iniquidad? Nosotros hemos resucitado de entre los muertos por la fe
para presentar nuestros miembros para servir a la justicia y a la santidad. Gracias le damos al Señor, hermano, por esta palabra. No sé si querés. Y la palabra justificado significa que estamos sin culpa. ¿Vio? Sin culpa. ¿Por qué somos sin culpa? Porque había una sentencia. ¿Vio? Había una sentencia. Y la sentencia la tenía que cumplir el pecador. El pecador tenía que morir. Porque así dice la palabra en cuanto a la ley. Aquel que infringiera la ley tenía que morir irremisiblemente, dice. Pero Dios dice que mandó a su Hijo para que por medio de su Hijo la justicia de la ley sea satisfecha, como lo fue a través del andar de nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue a la cruz, igual, fue a la cruz. ¿Por qué? Porque la ley demandaba muerte al pecador, ¿vio? Y él, habiendo cumplido, habiendo manifestado la justicia de la ley, ¿vio? Él no cumplió la ley, sino que manifestó la justicia de la ley. Habiendo manifestado la justicia de la ley, igual fue a la cruz para ocupar nuestro lugar, ¿vio? Y satisfizo la ley y nos libró a nosotros de condenación, ¿vio? Entonces, él al haber ocupado nuestro lugar nos justificó. Alguien tenía que morir en la cruz y tenía que haber derramamiento de sangre, porque dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y era nuestro amado Señor Jesucristo o nosotros. Y él ocupó nuestro lugar, satisfizo la justicia de la ley, satisfizo la demanda de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y ahora nos presenta a nosotros como una nueva creación en Cristo Jesús, sin pecado y justificado por su gracia. Justificado por su gracia. Gracias, y eso es maravilloso, hermano. Vivir con eso en nuestro corazón, en nuestra mente, es maravilloso, porque ahora ya nosotros no tenemos una conciencia de pecado que nos acusa como nos acusaba antes, ¿vio? Sino que ahora nosotros somos limpios en nuestra conciencia a causa del pecado, pero lo que el Señor ahora dejó en nosotros como nuestra conciencia, no para acusarnos como pecadores, sino para hacernos saber todos los días de nuestra vida que nosotros somos hijos de Dios y tenemos que vivir conforme a la palabra, es el Espíritu Santo. Así que damos gracias al Señor por esta palabra, hermano. Queríamos alabar al Señor con mi esposa con una canción y después ya vamos a el cielo de mi hijo Timoteo, Tamara. Que el Señor te bendiga, Tami. Y bueno, que el Señor pueda revelarte en esta palabra, así como a todos los hermanos y las personas que nos escuchan. Vamos a alabar al Señor. Yo pensaba que lo sabía todo, mas ignoraba esta verdad que hoy se ha hecho presente. Misterios escondidos desde siglos acerca de esta gracia que indagaron los antiguos. No tenemos que hacer más sacrificios para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Juntamente con Cristo hemos muerto y hoy estamos en Él, donde el pecado es inactivo. ¡Qué maravilla lo que Cristo ha hecho! Nos ha dado su vida que ha venido del cielo, la gracia que he buscado a través de los tiempos, destinada a nosotros con propósito eterno. Amén, gloria al Señor. Amén, alabado sea No tenemos su que nombre. hacer más sacrificios para acercarnos a aquel que todo lo ha vencido. Amén. No tenemos que hacer más sacrificios. Ya no tenemos que caminar kilómetros como lo hicimos. No tenemos que hacer buenas obras, eso viene después. Tenemos solamente que creer. No tenemos que hacer más sacrificios. Dice, qué maravilla lo que Cristo ha hecho. Aleluya, Nos gloria ha a dado Dios. su vida que ha venido del cielo. Amén. Una vez que creemos, la vida indestructible del Señor Jesucristo viene dentro de nosotros.
Y ahora Él vive en nosotros. Ya no es externo, es interno. Él vive en nosotros y nosotros vivimos por Él, ¿no? Amén, gloria al a Señor. Dios. Gracias, Jesús. Qué maravilloso. Por eso Gracias, se Señor. cumple el salmo que el apóstol Pablo también cita ahí en Romanos, en el capítulo 4, donde dice, y David dice, bienaventurado el hombre a quien se le atribuye justicia sin obras. ¿Vio? Gloria al Señor. Eso es maravilloso, que se nos haya atribuido justicia sin obra, y no una justicia que perece, sino una justicia divina. Amén. ¿Vio? Una justicia divina, y eso es maravilloso, hermano. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar y ya vamos a terminar Gracias, con el Jesús. programa. Padre amado, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por la justificación, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos has justificado por medio de la fe en la sangre de nuestro amado Señor Amén, Jesucristo, gloria a Dios. en la cual nosotros no tuvimos parte. Gracias, Señor, y Jesús. gracias que no tuvimos parte para que nosotros no nos vanagloriemos, Señor, sino que podamos gloriarnos, Señor, en la Gracias, cruz de Señor. nuestro amado Señor Jesucristo, que es la que produjo el mérito, Señor, para que la justicia nos alcance a nosotros. Bendice a todos los que nos han escuchado, Señor, y a los que van a escuchar luego a través de YouTube. Sí, En el Señor, nombre en de nombre de Jesús. Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén, Señor. hermanos. El Señor les bendiga.